Como portavoz del Partido Socialista y como concejala de Servicios Sociales y de Educación, quiero daros la bienvenida a esta Feria del Libro un poco atípica, pero que sin duda va a seguir teniendo toda la esencia que tienen las ferias del libro que año tras año venimos celebrando. Principalmente un descuento en las librerías del 20% para que todas aquellas personas que quieran adquirir su libro puedan hacerlo y sigamos fomentando la lectura. Es cierto que durante este tiempo pues, hemos estado confinados y muchísima gente ha aprovechado para disfrutar de la lectura. Yo podría recomendar muchísimos libros, quizás uno de ellos es La tejedora de destino, un libro pues, más orientado al colectivo mucho más juvenil y que sin duda bueno, pues, es necesario que desarrollemos este hábito de lectura, fomentemos la creatividad y repito una vez más, hagamos uso del comercio en nuestra localidad con ese 20% que van a tener las librerías durante la semana de la Feria del Libro. Invitaros también a que sigáis toda la programación especial que hay de la Feria del Libro, entrevistas a los escritores y aquellas actividades culturales que se van a poner de manifiesto en esta semana. Y bueno, y sin duda, como ya digo, es una feria típica, una feria pensada también para todos los colectivos y que esperemos que disfrutéis de ella. Bueno, pues continuando con esta trayectoria que estamos haciendo por escritores hinojoseños en esta 29 edición de la Feria del Libro Ciudad de Hinojosa que estamos realizando a través de redes sociales, Hinojosa Televisión, pues llega el turno de un hinojoseño que yo lo llamaría casi ilustre, nuestro amigo Raúl Ramírez Ruiz, que nos presenta en esta edición su cuarto libro, porque ya nos ha presentado en otras ocasiones otros 3 libros: Córdoba y su provincia durante el reinado de Alfonso XIII, La criminalidad como fuente histórica, Historia de Asia contemporánea y actual, y en esta ocasión pues su nuevo libro, Historia de China contemporánea, de la guerra del opio a nuestros días. Raúl, enhorabuena por toda esta trayectoria y por tu buen hacer ahí en la universidad. ¿Y cuándo nace este libro? Bueno, pues gracias, Chema, por la presentación, gracias por lo de Casi Ilustre. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que iba a ser un personaje casi ilustre y hinojosa. Y bien, el libro nace en una carrera larga. He presentado ya otros 2 libros más en Hinojosa. He presentado también el de Caciquismo y Endogamia y otro de China que tuve antes, que es China, Historia, Cultura, Pensamiento, China, Historia, Pensamiento, Arte y Cultura. Se llama el libro aquel. Aquel fue el primer libro que escribí sobre China, que lo escribí con un compañero de la universidad, también cordobés, Luis Palacios, cordobés de residencia. Y fue cuando yo me mudé de Córdoba al leer la tesis doctoral y me trasladé por cuestiones laborales a la Universidad de Madrid, era el momento de máximo auge de China. China se pensaba que iba a ser como se sigue pensando en cierta medida, que iba a ser el dueño del futuro, la nueva gran potencia. Y en aquel momento, sobre todo, estamos hablando del año 2005-2006, lo que interesaba era el poder económico de China. Había un cierto ambiente en los medios económicos de Madrid y de Barcelona que pensaban que China era una tierra dorada donde se hacía dinero muy rápido y muy fácil. Había un cierto pensamiento bastante simplón con respecto a que ese refrán de te engañaron como un chino, pues había un poco ese ambiente en el mundo empresarial español. ¿Eso qué llevaba a pensar? Pues llegó a que en varios másteres de Economía de la Cámara de Comercio de Madrid, todos los estudiantes al acabar quisieran llevar sus negocios, montar negocios en China. Eso hizo que la Cámara de Comercio de Madrid contactara con la universidad para poner al final de varios másteres un curso de expertos en estudios asiáticos. Con China pasa lo que ocurre con aquella famosa película de ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? ¿Por qué le llaman Asia cuando quieren decir China? Eso es lo que piensan todos los españoles cuando hablan de Asia. Entonces se hizo un curso de expertos de estudios asiáticos en el cual los diseñadores del curso, Luis Palacio y otros profesores catedráticos de la universidad en aquel tiempo, pues diseñaron un curso precioso, con unos títulos hermosos, con unos títulos y unos temarios redondos, muy adecuados. Y al acabar dijeron, bueno, ¿y ahora quién tenemos aquí que sepa algo de China y que sea capaz de dar estos temas tan bonitos? Historia de China, historia de Japón, historia de India, las castas y su complejidad. ¿Quién explica esto? Yo no es que supiera mucho del tema,
Algo sabía, porque ya sabéis, Hinojosa se sabe que lo mío con la historia es vocacional, algo sabía, pero tampoco que fuera un experto. Pero sobre todo era joven, me quería casar y me ofrecieron la posibilidad, y tenía tiempo, estaba solo en Madrid. Si tú te preparas estas clases y las das, pues te vamos a pagar un dinerillo extra. Y así es como comienzo este camino que nos lleva a especializarme en este libro, a especializarme en historia de China. Escribo junto a Luis Palacio el primer libro, China, Historia, Pensamiento, Arte y Cultura, que tiene un gran impacto en China, sobre todo, también en España y en el mundo latinoamericano, porque España no tiene contactos reales con China. Latinoamérica no tiene una fuerte presencia en China. El país más importante en China de nuestra lengua, de la comunidad lingüística castellana, es Chile. Chile es un pequeño país. Tiene más fuerza que México, tiene más fuerza que España, tiene más fuerza que Argentina, tiene más fuerza que Colombia, que es una potencia económica que aquí no se sepa. Entonces fue el primer libro de historia de China general que se hace en lengua española en muchas décadas. Posiblemente en la segunda mitad del siglo XX, desde luego. Y una vez hecho ese libro, a mí se me quedó la espina clavada de hacer un libro que se centrara en lo que es la historia contemporánea, el siglo XIX, siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque ese es mi tema. Yo soy un profesor de historia contemporánea, yo lo que estudio sobre todo la historia del siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Y de ahí surgió la oportunidad de escribir este libro de historia de China contemporánea, de la Guerra del Opio, que son en 1840 hoy, que me contactaron en la editorial Síntesis. Como ya conocía el libro anterior, pues me llamó y me dijeron si estaba interesado en escribirlo y me puse a ellos. Fueron 3 años de trabajo. El libro no se hace me imagino que investigación, muchísimas horas de trabajo hasta que da a la luz este libro. Sí, yo en este libro, aparte de querer focalizarme sobre todo en explicar lo que es la historia contemporánea de China, entender por qué China está ahora como está, por qué China es lo que es, por qué China hace las cosas que hace, por qué pasan las cosas que pasan con China. En este libro se explica, es decir, todo parte de un gran trauma que se produce en 1840. Los chinos no son racistas como nosotros, pero también lo son. El racismo en China se llama sinocentrismo y no tiene solo los componentes raciales que tiene nuestro racismo occidental, sino que tiene un componente cultural. Sinocentrismo implica que China es el país del centro. Está en el centro como el sol y todas las demás civilizaciones y culturas giran alrededor de China. China es el país más avanzado y más desarrollado del mundo. Esa es la mentalidad china. ¿Qué ocurre en 1840 cuando llegan los ingleses con el opio? Pues lo que ocurre es que los grandes mandarines chinos, la gran élite intelectual china que dirige el imperio de una manera tecnocrática a través de exámenes de oposiciones desde hace 2500 años, no se dan cuenta que estos extranjeros que vienen tienen una tecnología superior. Ellos desprecian a los extranjeros. Piensan que estos ingleses son otros nuevos bárbaros que vienen a robar la riqueza de China, porque China es una tierra, un imperio rico y esplendoroso, y lo demás es pobre y atrasado, y no se dan cuenta del peligro que significan estos ingleses. Los tratan como simples piratas, se enfrentan varias veces a ellos, y al final, ¿qué ocurre? Que China, en un proceso de 50 años, entre 1840 y 1900, 50, 60 años, se va a convertir en un país colonizado, repartido entre las potencias extranjeras, sin soberanía, y su pueblo se va a convertir en un pueblo esclavo de los extranjeros. Habrá grandes aberraciones históricas, como por ejemplo la extraterritorialidad, que implicaba que si nosotros los occidentales íbamos a China y cometíamos cualquier delito en China, la justicia china no nos podía tocar. Lo único que podían hacer las autoridades chinas si un occidental mataba a un chino era entregarlo a su embajada. ¿Qué hacía la embajada occidental? Embarcaba a ese extranjero en el primer barco y se iba. O sea, era gratis matar a un chino. Esto los chinos no lo pueden entender. O sea, no pueden entender cómo, de ser lo que ellos piensan el país más civilizado, más desarrollado del mundo, de pronto se han visto en esta situación de esclavitud, de un pueblo esclavo. Y ese es el origen de la China actual, lo que ellos llaman el siglo de humillación, y eso es lo que yo quería retratar en este libro. ¿Por qué? Porque tú no puedes entender las grandes cosas que pasan en China, por ejemplo, lo que nos está pasando en estos meses, esta pandemia que hace que estemos hablando a través del ordenador y no en presencia en casa, Hinojosa, pues sin entender que China quiere, todo el esfuerzo que está haciendo China es para volver a la posición que ellos creen que es la natural que se merecen, que es ser el centro del mundo.
Un centro del mundo que implica, como he dicho antes, que los demás giran alrededor tuyo y que implica que tú eres mejor que los demás, porque tú eres el que está en el centro y los demás se mueven alrededor tuyo. Por eso China tiene muchas prisas. O sea, China está usando toda su riqueza, todo este poder que tiene en esta última época, pero todo va focalizado a recuperar esa primera posición del mundo. No primera, como pensamos nosotros los americanos, los ingleses, no, central. Este tema, ¿tú crees, cómo puedes hacer tú atractivo el tema del libro, de la historia de China para acercarlo a los demás? Porque quizás podamos pensar que el libro está escrito para personas que tengan un mínimo de conocimiento, o tú piensas por el contrario que cualquiera puede leer este libro y conocer un poquito más de la historia de China. El libro, según me dicen a mí los amigos, pues claro, me dicen los amigos, el libro está escrito para que se pueda entender. El libro está escrito realmente la historia de China de estos 2 siglos, realmente la historia de China es una novela. Es decir, tienes un gran imperio que se cree mejor que los demás, una amenaza que es despreciada por esos grandes mandarines superintelectuales y superestudiados y preparados que desprecian a los ingleses, una caída a los infiernos horrible, que tiene varias revoluciones. Vamos a ir viendo la revolución Taiping, la revolución de 1911, la invasión japonesa, la revolución del 49, y una reconstrucción que también es horrible. Es decir, cuando por fin Mao declara la República Popular China en 1949, dice: el pueblo chino se ha levantado. Pero el pueblo chino no se había levantado. La revolución que trajo Mao, el periodo maoísta, es otra época horrible, horrenda, donde se va a pasar hambre, donde va a haber un continuo proceso de revolución. Realmente el pueblo chino no se levanta hasta 1978. Es decir, después de llegar la revolución y ese convencimiento, hemos vuelto a liberarnos de los extranjeros, hemos vuelto a ser una gran nación, aún tardarán 40 años en llegar a 1978, que es cuando de verdad, a través de las reformas económicas de Deng Xiaoping, cuando China se pone en pie de verdad y empieza a acariciar una nueva prosperidad. Una prosperidad que todavía está en construcción. Porque es interesante, aparte de que el libro se lee bien, está escrito como una novela en la cual vas a poder ver auténticos personajes de novela, como la emperatriz Cixi, que es aquella que sale en los 55 días en Pekín, o la vida del mismo Mao, o de su gran antagonista, Chiang Kai-shek. También el libro te da las claves para poder entender lo que pasa hoy en día. Es decir, mucha gente desde el desconocimiento cree que China va a ser la nueva potencia mundial, y lo es ya o lo va a ser ya. Pues no es tan fácil, ni es tan simple. Es decir, los chinos, por ejemplo, nunca serán un imperio como somos los occidentales, en el mismo concepto. Es decir, ¿qué tememos de China? Tememos de China que China sea como nosotros. Los chinos nunca serán un imperio expansionista en el sentido que hemos sido todos los occidentales, desde los romanos a los castellanos, a los ingleses, los americanos hoy. De yo tengo una verdad, tengo un ejército, voy con mi verdad fuera, conquisto, someto a los demás a mi forma de ver el mundo, conquisto los territorios y los asimilo y me traigo las riquezas. No, los chinos tienen otra visión, nunca serán un imperio como nosotros. Y su visión es muy distinta. Y yo creo que en este libro, en el que me baso fundamentalmente en libros chinos escritos en inglés, para escribirlos trato de reflejar esa diferencia. Es decir, no nos confundamos, China no es como nosotros, China es muy distinta a nosotros. Eso no es ni bueno ni malo, es decir, simplemente son otra cosa. ¿Cómo se estructura el libro? ¿Va por periodos? El libro está estructurado en 8 capítulos, solo 8 capítulos, en los que tras un primer capítulo en el que se presenta, lo que siempre suelo decir yo, es un imperio de 5.000 años de historia frente al mundo occidental. Esto hace... China, cuando surge aislada de nosotros. Nosotros somos el mundo mediterráneo. Nosotros, el Islam, incluso el mundo indio, el mundo persa, el mundo indio, estamos conectados. Los chinos no. Los chinos surgen en el extremo oeste de Eurasia, rodeados al norte y al oeste por desiertos, al sur por el Himalaya y por las selvas. Y al otro lado, al este, tienen el Océano Pacífico, que no se va a poder atravesar jamás hasta que lo hagan los castellanos en 1500 y pico, 1560. Eso hace que sea una civilización muy distinta a nosotros. Entonces hay una primera
un primer capítulo en el cual se explica cuáles son las bases fundamentales de esa civilización china tan diversa a la nuestra. Pero esto no debe llevarnos a error, es decir, ¿cómo son los números romanos? Hasta el 3 son 3 palotes de pie, ¿no? Cojo un boli. Números romanos así, 1, el 2 es 2 palotes así y el 3 es 3 palotes, ¿no? ¿Cómo son los 3 primeros números chinos? Así. El 1 es así, el 2 son 2 palos así y el 3 son 3 palos así, en horizontal. Es decir, todo es distinto, pero en esencia, la esencia común humana está ahí. Todo es distinto, pero en el fondo todo es igual. Después de ese primer capítulo donde explico las bases de la civilización y la cultura china, donde es muy importante entender también los conceptos de religiosos y filosóficos, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, que los chinos consideran el budismo extranjero, también explico un poco el arte y las formas culturales chinas. Luego empiezo a explicar en 7 temas, pues las guerras del opio, que es cuando China se hunde, el imperio de la emperatriz Cixi, que es la emperatriz esta más famosa de la historia de China, que es esta que sale en la película de 55 días en Pekín, una mujer que no era nada, que era llamada a no ser nadie, era una concubina de rango quinto, cuando solo había 6 rangos, que llega a hacerse dueña del imperio y gobernar durante 60 años, y domina a 4 emperadores distintos. Ella nunca llegó a ser emperatriz de verdad, sino que simplemente fue sobreviviendo a todos los emperadores y mandando ella. La Revolución de 1911, la existencia de una república china, que es esta república de las películas que vemos muchas veces de los años 20, una república en la que Mao es un revolucionario que va luchando contra el gobierno, es la república que se enfrenta a los japoneses. Luego vamos a ver la China de Mao. Luego también explicamos la China de la reforma y la apertura, que es la China de Deng Xiaoping, es esta China espectacular que saben hacerse ricos, o al menos eso nos hacen creer a nosotros, que se han hecho ricos. La China del siglo XXI y, por último, dentro de esta China del siglo XXI, la China de Xi Jinping. En todos estos capítulos, desde el primero que es de introducción y cada uno de estos, tienen al final un apartado de cultura y arte. No solo explico la historia política y voy contando dentro quiénes son los personajes más importantes de esa época, porque sus relaciones personales son muy importantes para explicar la historia de China, sino que todos los capítulos al final tienen un apartado donde se explica cuál es la cultura de ese momento y las expresiones artísticas. Tenemos en un primer momento el arte clásico chino, pero luego después tenemos historias apasionantes de cómo los libros occidentales empiezan a ser traducidos, cómo el arte occidental empieza a llegar a China, cómo se produce la mezcla entre el arte occidental y el arte chino, la revolución que supone para los chinos la teoría de Darwin, la evolución de las especies, eso impacta más en China todavía que en el mundo cristiano, cómo llega la locura, cómo los años 20 son igual que en Occidente, una época de vanguardia, de avances grandísimos en el arte, cómo aparece el cine, explico el cine chino, desde sus orígenes hasta hoy, la novela también, la poesía, y la revolución cultural. La revolución cultural, que fue en realidad un golpe de Estado político, pero que para provocarlo Mao lanza a los jóvenes contra la cultura tradicional. Es una cosa, la revolución cultural china es como si en algún momento dado, en los años 50, el gobierno hubiera ordenado en España que todo lo que fuera cultural fuera destruido, todas las iglesias, todos los cementerios, todos los carteles de las calles, todos los monumentos de la historia, todos los libros antiguos fueron quemados en aquella época. Entonces, la revolución cultural, lo que significó, y la reconstrucción de ese arte, la reconstrucción del cine, todo eso va explicado dentro del libro. Pues se ve interesante, entonces animamos a todos los que nos estén siguiendo por redes sociales o por la televisión local a que en cualquiera de las 3 librerías de Hinojosa del Duque pues puedan pedir este libro, donde la Delegación de Cultura les va a hacer el 20% de descuento. Bueno, pues Raúl, ha sido un placer contar contigo en esta edición de la feria, y si deseas añadir alguna cosa más, algo que tú pienses que se nos ha quedado en el tintero, te invito a que lo hagas. Sí, pues mira, yo recomiendo el libro. Como os digo, el libro tiene 327 páginas, pero vamos, se puede leer, no hay que leerlo del tirón, se puede ir a leer cada una de las partes por independiente, aunque tiene un planteamiento, un desenlace. El libro se puede leer lo que te interese de China, puedes ir a una época, puedes seguir buscando información sobre el cine, sobre la política, sobre la historia. Termina con un capítulo 8 en el cual se explica la gran apuesta de China de hoy en día, que es la nueva ruta de la seda, el sueño chino de Xi Jinping y
el socialismo con características de la nueva era. Es decir, el futuro de China, hasta que llegó la pandemia del COVID-19, estaba basado muy firmemente sobre 3 ideas. La nueva ruta de la seda, que es la globalización con características chinas, es decir, cómo los chinos, con esa inmensa riqueza que tienen, iban a potenciar esa riqueza hacia el exterior, con un objetivo doble: compartir su riqueza para no crear enemigos, pero al mismo tiempo también sustituir la globalización americana. Ese mensaje económico no puede ser simplemente económico, necesitas dar una bandera, algo ideológico detrás, y eso era el sueño chino. El sueño chino es una especie de sueño americano. El sueño americano dice que cada hombre puede ser lo que él quiera con su trabajo y su esfuerzo. El sueño chino es que la comunidad china, la nación china, puede ser lo que ella quiera con su esfuerzo y su trabajo. Ese sueño se puede hacer extendible a otros pueblos. Es decir, todos seremos lo que queremos si trabajamos como una nación unida, ¿no? Entonces, ruta de la seda, sueño chino, y lo que se dejaban fuera era el socialismo, porque la nueva ruta de la seda es una copia de los modelos occidentales, la globalización aplicada a China. El sueño chino era volver a la tradición china confuciana. ¿Cuál es la tercera pata que faltaba en China? El socialismo. Entonces Xi Jinping, el actual presidente, se inventa esto del socialismo chino, el socialismo con características chinas de la nueva era. Los chinos son fundamentalmente chinos. Esto del socialismo con características chinas es una manera de vestir con un nombre que nosotros más o menos creemos entender lo que es una civilización y una política y unas políticas absolutamente chinas. Es decir, el nombre de socialismo y de comunismo se podría quitar. El partido es socialista y es comunista, pero esto es China. Esas 3 patas están explicadas perfectamente al final del libro. Y una clave que, si se sabe leer el libro con inteligencia, también se verá. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que China enseña afuera. China no enseña afuera lo que cree que es mejor. China enseña hacia afuera lo que ellos piensan que nosotros creemos que es lo mejor. Un grave error que ha pasado en todo Occidente en estos meses ha sido no saber leer lo que pasaba en China. Los chinos nunca van a enseñar su verdad, como decían las novelas latinoamericanas, venezolanas. Nunca van a enseñar su verdad. Ni siquiera están enseñando lo que ellos piensan que es bueno. Los chinos hacia el exterior enseñan lo que ellos creen que nosotros queremos ver. Y nosotros queríamos ver que esto que venía era nada. Y por supuesto los chinos no querían reconocer lo que estaba pasando. Es decir, China es muy compleja de verla, muy compleja para entenderla. Sobre China deben estar los ojos del mundo puestos de aquí en el futuro. China no va a ser la potencia que sustituya a Occidente en medio o corto plazo. Además, ninguno querríamos esa sustitución, que nadie se engañe. Yo soy un amigo de China, pero los chinos tienen otros parámetros distintos que a nosotros no nos vendrían bien. China hay que estudiarla y entenderla, porque lo que parece no es. Lo que nosotros creemos que es, tampoco es. Lo que ellos piensan que es, tampoco es. Es una mezcla de todo. Hay que saber leer China. Pues lo dicho, Raúl, ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por atender a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Hinojosa. Un placer para mí siempre estar en casa, ir a casa, aunque sea a través de estos medios. Gracias. Raúl Ramírez Ruiz, que estudia y estudió en Hinojosa, es doctor en Historia y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Instituto de Humanidades y también anteriormente fue profesor colaborador de la Universidad de Córdoba en los años 1999-2005. Es autor de varias monografías históricas realizadas sobre sendas investigaciones basadas en la recopilación y tratamiento de las fuentes mediante la construcción de bases de datos. En la Cámara de Comercio y luego se reduplicó en la universidad, porque todo el mundo, gracias a lo de China, China se ha hecho rica, China es esplendorosa, China nos va a hacer ricos gratis a todos, todo el mundo quería estudiar China. Pero claro, ¿quién sabe nada de China? Yo llegué más joven, recién casado, me dijeron, Raúl, si tú quieres, te ganas unas perrillas, pero tienes que estudiar.